Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré de un equipo tecnológico altamente avanzado, cuya posesión y custodia originó guerras y ansias de poder, provocó cambios sociales y determinó el futuro de la civilización, tal y como la conocemos hoy día. El Arca de la Alianza. Hace 3000 años, más o menos, el Arca fue llevada a Jerusalén y adorada como el más sagrado de los objetos sagrados, pues porque era la personificación de la presencia de Dios en la tierra. Sin embargo, en algún momento de este remoto pasado, el Arca desapareció. Y ello dio origen a una búsqueda que ha inspirado a creyentes y cazadores de fortunas y tesoros durante milenios. Esa búsqueda sigue siendo hoy objeto de ficción popular y sigue siendo ansiada por caballeros cruzados, por místicos, por arqueólogos y hasta por aventureros, hasta el punto que el Arca perdida de la Alianza ha inducido a generaciones enteras a perpetuar su búsqueda de forma incansable. Bueno, pues como les decía, después de 3000 años, la evidencia más reciente puede ser la clave para hallar el lugar donde reposa esta Arca de la Alianza. Y dio Moisés en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Libro del Éxodo. El Arca de la Alianza, recipiente sagrado que contenía las tablas originales de los 10 mandamientos o tablas de la ley, de acuerdo con la historia bíblica, era el objeto más hermoso y poderoso del mundo. Su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura también de 1,5 codos. Y estaba construida de madera de acacia revestida del más fino oro por dentro y por fuera. En la parte exterior había algo parecido a 2 querubines, uno frente al otro, en actitud de silenciosa vigilia. El arca fue construida por los hebreos al pie del monte Sinaí, siempre, según se dice, siguiendo instrucciones divinas y contando con la descripción más detallada que se diera en todo el Antiguo Testamento, ya que según Moisés, esas instrucciones provenían directamente de Dios, que se hacía presente por medio de una inmensa bola de fuego y se dirigía así a los sumos sacerdotes. El arca era una especie de prueba absoluta, algo así como el ciclo y el sello de la presencia de Dios en la tierra. Y dicen que tenía poderes legendarios: servir de comunicación entre Dios y los hombres, detener el curso de los ríos y aplastar montañas, infringir y destruir ejércitos enteros y muchas cosas más. Fíjense que durante la campaña de Josué para tomar la ciudad de Jericó,
el Antiguo Testamento narra la historia del arca y del ejército. Y dice que por 6 días consecutivos, un grupo elegido de sacerdotes marchó en torno a la ciudad con el arca al hombro. Y al 7º día terminaron 7 veces alrededor del arca, y entonces, al dejar oír sus trompetas, aquellos muros de Jericó cedieron por el estruendo y por la frecuencia del sonido amplificada por el arca. Es curioso, ¿verdad? En más de 200 referencias, el Antiguo Testamento describe con detalle los sorprendentes poderes de este arca. Y durante cientos de años, los hebreos la llevaron consigo siempre de un lugar a otro. Así que fíjense que cuando el rey David comenzó su reinado a finales del siglo XI antes de esta era, pues hizo traer el arca a una aldea en un monte en cuya cima había una gran piedra plana. Y se dice que sobre esta piedra David planeaba construir un templo para el arca, pero el hombre murió antes de tiempo, antes de que pudiera poner en práctica estos planes, y entonces la tarea recayó sobre su hijo Salomón, que reinó desde el 970 al 931 a.C. Bien, durante el reinado de Salomón, Jerusalén pasó a ser el centro de la vida política y religiosa de la Tierra Santa. Y en pleno corazón de Jerusalén, ahí estaba erigido el templo construido por él para albergar el arca de la alianza. Pues bien, el arca permaneció en ese templo hasta algún tiempo después del año 900 antes de Jesucristo, más o menos, cuando misteriosamente, sin que se sepa bien por qué, desapareció. Por esta razón no se hizo gran mención de ella en la Biblia. Pero la pregunta clave es: ¿cómo pudo desaparecer sin dejar rastro? El objeto más importante del mundo occidental, o sin tener al menos alguna indicación de su desaparición, de dónde fue a parar. ¿Dónde se encuentra el Arca de la Alianza actualmente? A pesar de sus diferencias, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo tienen un elemento en común. Todos adoran a un solo Dios, y el concepto de ese Dios estaba al principio personalizado en el Arca de la Alianza. Su poder dominaba los primeros libros del Antiguo Testamento. Y así, inexplicablemente, como les decía, el arca desapareció de repente un buen día, y durante más de 2000 años de búsqueda y exploración se han tejido decenas de leyendas y teorías en torno al arca perdida. Son muchos los que creen que el arca desapareció en un momento de crisis y que fue capturada como trofeo por un ejército conquistador, o tal vez escondida en algún paraje secreto por sacerdotes del templo. Pero claro, si el arca fue capturada, la teoría con mayor fundamento pues es que seguramente fue destrozada y que robaron su oro cuando los babilonios conquistaron Jerusalén allá por el año 586 a.C. Pero eso se lo contaré después. No se me vayan, que yo quiero beber un zumo de naranja y enseguida retorno con ustedes. Hasta ahora. De acuerdo con el Antiguo Testamento,
el líder babilónico Nabucodonosor y su ejército destruyeron el templo sagrado de Salomón y enviaron a los israelitas al exilio. Sin embargo, hay un hecho del que no cabe la menor duda. Existen registros detallados de todos los tesoros que fueron capturados en los templos y llevados a Babilonia, menos del arca, porque no se encontraba entre todos aquellos objetos y tesoros que se llevaron. Bueno, pues cuando los hebreos regresaron a Jerusalén en el 583 a.C., iniciaron la construcción de un segundo templo, pero sigue sin haber mención de que el arca hubiera sido devuelta a este nuevo santuario. A partir de este momento, ya no se vuelve a hacer referencia al arca en las escrituras del Antiguo Testamento. Y la creencia de que el arca esta fue rescatada y escondida en una bóveda secreta para tesoros, pues ha sido el pilar fundamental de una búsqueda que se ha prolongado durante siglos. Y así, hace casi 1000 años, las cruzadas cristianas recuperaron el control de Jerusalén de manos de los musulmanes que habían gobernado la ciudad desde el VII siglo. Bueno, pues en el año 1119 de esta era, 9 nobles franceses que se hacían llamar los caballeros pobres de Cristo y del templo del rey Salomón llegaron a Jerusalén. Se establecieron en la cima del monte donde una vez estuvo el templo de Salomón y se instalaron allí para proteger algo que mantenían el más riguroso de los secretos. Aquellos caballeros sostenían que su misión en Tierra Santa era mantener libres de bandidos el camino a Jerusalén. Pero sin embargo ellos nunca salieron de aquella montaña templo. Y lo que sucedió fue que comenzaron a cavar, trabajando en la parte exterior de la mezquita. Y comenzaron pues eso, a excavar la caverna natural que yacía debajo de la piedra sagrada, islámica, se conocía como el Pozo de las Almas, un pasaje que llevaba a las entrañas de la tierra y que conducía a un tesoro. Decían ellos que estaba custodiado por demonios, es decir, no se podía entrar. En realidad lo que los caballeros buscaban, ya se lo pueden imaginar, era el Arca de la Alianza. Un instrumento que les habría dado un inmenso poder político en aquel entonces. Y cavaron y buscaron exhaustivamente, pero nunca encontraron el Arca de la Alianza. En 1126, aquellos caballeros regresaron a Francia sin la preciosa reliquia. Sin embargo, quizás llegaron a encontrar algo que era igualmente muy valioso. ¿Saben lo que era? Bueno, pues el tesoro de Salomón, que realmente encontraron. Desde luego no fue el arca, pero sí fue el conocimiento de una arquitectura magistral que luego inspiraría una forma que revolucionaría todo el arte posterior. El diseño gótico. En épocas más recientes, los arqueólogos israelíes descubrieron la salida al túnel que cavaron aquellos caballeros en la montaña Templo. Es un túnel que se extiende por debajo de la montaña, pero debido a restricciones impuestas por el gobierno musulmán, nunca ha sido explorado. Quizás nadie llegue a saber nunca lo que es y lo que se encuentra al final de esta excavación, que data del siglo XII. ¿Creen ustedes que pudiera ser que el arca estuviera todavía escondida en algún lugar debajo de esa montaña? En 1989, un periodista británico hizo una declaración
que sacudió literalmente el mundo. La legendaria arca perdida no se encontraba perdida en realidad, sino a salvo. ¿Saben dónde? Escondida en una iglesia de Etiopía, a donde había sido trasladada secretamente hacía ya más de 1000 años. Pero claro, si el arca estuvo todo este tiempo en Etiopía, ¿cómo es que pasó desapercibida para el resto del mundo? ¿Cómo es que un hecho de tal envergadura no tuvo más difusión? Bueno, pues parte de la respuesta puede estar en la leyenda de cómo se transportó el arca desde Israel hasta Etiopía. Fíjense, la Biblia narra que en tiempos de Salomón, Jerusalén era visitada frecuentemente por la misteriosa y esplendorosa reina de Saba. Bueno, pues los etíopes creían que era una reina en realidad etíope. Y cuenta la leyenda que de la unión de Salomón y esa reina de Saba nació Menelik I, primer rey de Etiopía. Años más tarde, Menelik fue enviado a casa de su padre en Jerusalén para recibir la más exquisita educación. Pues bien, a pesar de los esfuerzos de Salomón para que se quedara, Menelik regresó a Etiopía con el primer hijo del sumo sacerdote. La tradición cuenta que se llevaron consigo el arca y la colocaron en un templo en la isla de Elefantina, cerca del río Nilo, donde permaneció durante más de 800 años. Y se preguntarán ustedes, ¿qué sucedió después de esos 800 años? Bueno, pues Etiopía fue convertida al cristianismo y el rey cristiano llegó con sus ejércitos, se llevó el arca a Aksum y la colocó en la iglesia de Santa María de Sion, en donde se encuentra desde entonces. Increíblemente, el arca es el punto central del culto y de la adoración cristiana en aquel país, en Etiopía. Y les podría decir que cada una de las 20.000 iglesias o más que hay en Etiopía contiene una réplica del Arca de la Alianza. Y que ciertamente los etíopes están convencidos de que el arca se encuentra allí, en su territorio, desde aquellos tiempos. Son muchas las teorías sobre sus misteriosos poderes y también, lógicamente, sobre su posible localización. Pero para explicar sus extrañas capacidades en el Antiguo Testamento, bueno, pues se han llegado a esbozar, ¿verdad?, hipótesis de todo tipo, como que se trataba de un condensador eléctrico o un radiotransmisor para comunicarse con Dios, un arma nuclear o hasta una caja fuerte electrificada. Y en cuanto a las hipótesis sobre su paradero, conviene señalar en primer lugar la que aporta el incansable investigador británico Graham Hancock y que está narrada en su bestseller Símbolo y Señal, que durante muchos años siguió la pista del Arca de la Alianza desde su misteriosa desaparición bíblica. En 1983, Hancock oyó hablar por primera vez de su conexión con Etiopía y oyó hablar mientras escribía un libro sobre este país africano. Porque este hombre, Hancock, fue corresponsal político allí en Etiopía y en su visita a la ciudad de Aksum conoció al que afirmaba ser el guardián del arca o Tabot, que fue el que le relató la leyenda del hijo de Salomón y Belkis, la mítica reina de Saba, y su relación con el objeto sagrado. Bueno, pues la hipótesis desarrollada por Hancock demuestra que el arca
salió de Palestina, recaló un tiempo en Elefantina, Egipto, y después pudo muy bien ser ocultada en Etiopía. Y en este libro Símbolo y Señal, Hancock cuenta cómo los judíos de Elefantina huyeron a Sudán y desde allí a las tierras altas de Etiopía, asentándose finalmente en el lago Tano, que es una especie de mar interior a más de 2000 metros de altura. Bueno, pues visitando esta zona, conoció el hombre la existencia de unos textos antiguos que relataban cómo el Arca de la Alianza había sido colocada en una especie de tabernáculo en la isla de Tanakirkos, donde permaneció 800 años, hasta que el rey Ezana de Etiopía la llevó hasta su emplazamiento actual en Aksum. Robert Goodman refiere de esta forma a la teoría de Hancock en su artículo El Arca del Sacrificio y sostiene que tras la construcción del Arca de la Alianza, los israelitas la transportaron durante su éxodo por el desierto hasta que retornaron a Jerusalén, donde el rey Salomón construyó su famoso templo unas décadas después. De modo que el arca y otros objetos sagrados fueron depositados en el centro de Jerusalén allá por el año 935 a.C. Pero esto todavía sigue, no se me vayan, que es importantísimo lo que tengo que decirles a continuación. Como les decía antes, durante su reinado, Salomón recibió la visita de la reina de Saba. Dicen que era preciosa. Saba es un país del que no se sabe mucho y que probablemente estaba situado en la región que entonces era conocida como la Arabia Feliz, más o menos en el actual Yemen del Sur. Pues bien, las crónicas reales de Etiopía cuentan que aquella reina volvió a su país esperando un hijo de Salomón, el futuro Menelik I del que les hablaba antes, quien se convertiría en el fundador de la línea dinástica que ha perdurado hasta el emperador Haile Selassie, si se recuerdan. Bien, pues Menelik fue enviado a vivir con su padre a Israel, donde se educó hasta los 19 años, y allí se convirtió al credo judío. Y como regalo de despedida, el rey Salomón hizo construir una copia idéntica del arca para que se la llevara a Etiopía. Y de este modo los falashas, es decir, los judíos etíopes, a los que algunas hipótesis románticas consideran como descendientes de una de las tribus perdidas de Israel, pues tendrían su propia Arca de la Alianza. En aquel tiempo, Salomón había permitido que se erigieran ídolos paganos en el templo, en línea con la decadencia de su reinado bajo la influencia de Babilonia y otros países limítrofes, de forma que Menelik, temiendo por la seguridad del arca original, cambió la copia y en realidad se llevó la auténtica. Bien, pues Graham Hancock sostiene que el arca de Menelik I es la que se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, custodiada por un solo vigilante, que el hombre está casi ciego y francamente con poca disposición a contestar preguntas sobre el arca y sus circunstancias,
tal como pudo comprobar el mismo Hancock. Por el contrario, otras teorías indican que el arca nunca se movió del templo de Salomón hasta que el formidable ejército del rey Nabucodonosor arrasó Jerusalén, allá por el 586 a.C. Bien, Hancock ha encontrado conexiones entre una de las primeras obras que hablan del Santo Grial, el Parzival, del poeta medieval Wolfram von Eschenbach, y algunos relieves de la catedral francesa de Chartres que representan a la reina de Saba. Y de este modo, atando cabos, llega a la conclusión de que los templarios habían conocido la leyenda de Menelik y la habían dejado plasmada en clave poética en esa obra, Parzival. Y también sobre la piedra de Chartres, siendo el Grial, por tanto, una actualización del arca en cuya búsqueda Hancock viajó en varias ocasiones a Etiopía hasta descubrir que las iglesias ortodoxas de ese país guardaban en su sagrario, todas ellas, una réplica del tabot o arca a la que sacan en procesión una vez al año, cubierta por telas durante la fiesta del Timkat, que es una ceremonia que al parecer figura también en los grabados faraónicos de la época de Tutankamón. El escritor Grant Jeffrey sostiene una tesis parecida a la de Hancock en su libro Profecías de Armagedón, y que narra una conversación con el príncipe Stephen Menreza, bisnieto del emperador Haile Selassie y supuesto descendiente directo, por tanto, de la línea de Salomón y de Menelik. Bien, pues Menreza refirió a Jeffrey que tras la proclamación del Estado de Israel en 1948, muchos falashas o judíos etíopes empezaron a discutir planes para el retorno del Arca de la Alianza a Israel y ayudar y contribuir a la construcción del tercer templo, que verdaderamente significaría la creación de una auténtica atmósfera de paz y de concordia, uniendo a cristianos, judíos y musulmanes y enterrando para siempre las voces amigas de la eterna discordia, ¿verdad? Algo ideal que muchos atribuyen también a la orden del Temple. Pero claro, ¿por qué tanto misterio? El Arca de la Alianza era algo más que un cofre de madera de acacia negra, revestido por dentro y por fuera con láminas de oro puro. Era un instrumento con una tecnología muy sofisticada, incluso para estos días. Pero de eso les hablaré más tarde. En la tradición sagrada, contenida en el Antiguo Testamento, no se pone ni por un momento en duda que fuese el propio Yahvé quien diera las instrucciones a Moisés para la construcción de este aparato del Arca de la Alianza. Estas instrucciones fueron seguidas al pie de la letra por Bezaleel y otros hombres capacitados a los que Yahvé se había preparado, siempre según la Biblia. Y quienes no solo construyeron el arca sagrada, sino que también trabajaron en la elaboración del tabernáculo, del candelabro de los 7 brazos y hasta del vestuario de los sacerdotes, la mesa sagrada y todos los objetos para los que estaba destinada. Cuando estuvo terminada, y con las tablas de la ley en su interior, según el libro del Éxodo, ¿verdad? Versículos 40, 20. Y
y con la vara de Aarón, formando parte del ajuar que en ella se guardó, según certifica el libro Números, el capítulo 17 y 10, el arca comenzó a ocupar un lugar destacado en el Sancta Sanctorum del tabernáculo, ¿verdad? Ese templo móvil de los israelitas durante su éxodo en búsqueda de la tierra prometida, convirtiéndose así en un auténtico talismán que representaba la alianza de Dios con su pueblo, cuando no la propia encarnación material de Yahvé. ¿Qué les parece? Esto es sobrecogedor, ¿verdad? Pero no se pierdan lo que viene ahora. No se lo pierdan, enseguida vuelvo con ustedes. No se vayan. En opinión de muchos, Jesús el Cristo solo podría ofrecer su sangre al Padre Celestial. Y esto debía cumplirse siempre, a pesar de que Cristo, hecho hombre, tuviera que morir en la tierra, ¿verdad? Bueno, su sangre, por tanto, no podía estar contaminada por ninguna mano impura. Y todo ello supuestamente seguiría aquel plan establecido por Yahvé 600 años antes de la crucifixión. Por eso mandó construir el Arca de la Alianza, para tener una representación de su trono del cielo en la tierra, y así finalmente quedaría escondida justo bajo el lugar donde su hijo sería inmolado. Esa es la idea que tenía, ¿verdad? Me refiero que esa es la idea que aquellos exégetas, seguidores e investigadores de la época mantenían. Pues bien, la Biblia cuenta que tras la muerte de Jesús el Cristo, se oscurecieron los cielos, tembló la tierra resquebrajándose los cimientos de la cruz y abriéndose una grieta hasta la cámara del arca. Y dice que cuando el centurión romano Longinos clavó la lanza en el costado de Jesús, sus últimas gotas de sangre fueron a caer sobre el propiciatorio. De la tierra brotaría la verdad cuando el arca de la alianza y las tablas de la ley pudieran ser por fin reveladas a toda la humanidad. Justo después de que las aguas del Mar Rojo se abrieran para que las cruzara el pueblo elegido, comienza a hablarse del arca hasta su llegada a Jerusalén y su instalación definitiva en el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón. Su pista parece extraordinariamente clara. Primero, como seguramente recordarán muchos de ustedes, fue llevada cerca de Jericó, donde dio a Israel su primera victoria militar en Canaán. A continuación la instalaron en Gilgal, cerca del Mar Muerto, para desplazarla después a Siquem, donde renovó el pacto con Yahvé, que simbolizaba el arca y su contenido, las tablas de la ley. Tras un brevísimo paréntesis en Betel, el arca se quedó durante una buena temporada en Silo, donde fue cuidada por la familia del sacerdote Elí y desde donde fue llevada a la batalla de Afec, en la que los filisteos se apoderaron de ella y la exhibieron después como un trofeo o botín de guerra. Sin embargo, la felicidad de los filisteos les duró bien poco, porque una serie de extrañas enfermedades comenzaron a abatirse sobre ellos, obligándoles a devolver el arca a sus propietarios originales 7 meses más tarde.
Para entonces el arca se quedó en Bet-Semes, provocando la muerte de 70 hebreos que intentaron mirar en su interior. ¿Quién sabe si para comprobar si faltaba algo de su precioso contenido? Lo cierto es que el miedo al arca hizo que ésta se exiliara a Kiryat Jearim, donde fue custodiado durante 20 años por un tal Abinadab, hasta que el rey David se propuso llevársela a Jerusalén. En aquel traslado murió un hombre, Uza, al tocar el cofre, y se decidió que ésta descansara en casa de Obedecom de Gat, una vez pasado el incidente. Bueno, se preparó una tienda en Jerusalén donde estuvo el arca hasta que Salomón terminó su templo. Y fue allí, curiosamente, en el lugar más seguro de todos, en los que estuvo el arca, donde se le perdió la pista para siempre. Fíjense que hasta Clifford Wilson, en su libro Crash Go the Chariots de 1972, ensayo en el que un técnico en electrónica explica que para que haya un condensador tiene que haber un polo positivo y otro negativo separados por una materia aislante, algo que en el Arca de la Alianza no se da. Y explica que además un cajón electrificado, si estuviese todo recubierto de oro, tendría que haber dejado fritos a todos los que lo tocaran, sin excepción. Pero en la Biblia tampoco se dice que los portadores del arca tuvieran que llevar vestimentas especiales, y eso que Yahvé era muy meticuloso en sus instrucciones. El investigador español Juan José Benítez recoge los segmentos de la Biblia en los que se cita el Arca de la Alianza y convierte el cofre en un arma mortífera al servicio del pueblo elegido, cifrando las víctimas de las acciones del objeto santo en más de 1 millón de muertos. Juan José Benítez da por hecho, por ejemplo, que el ejército de Josué conquistó Jericó después de que sus murallas se derrumbaran por arte de magia gracias al cajón de madera y oro. No obstante, la opinión de los historiadores es otra. La famosa escena de las fuerzas israelitas marchando con el Arca de la Alianza en torno a la ciudad amurallada y provocando el derrumbamiento de los poderosos muros de Jericó al son de aquellas trompetas de guerra, pues era, por decirlo de alguna manera, una especie de espejismo romántico, tal y como indican en la Biblia desenterrada, es un libro del año 2001, y dice que los arqueólogos también, Israel Finkelstein y Neil Asher Zimmerman, tras explicar que el Jericó de entonces era un pequeño poblado, muy pobre, casi insignificante, y que además no estaba fortificado, pues claro, echa por tierra un poco toda esta teoría. Los libros de la Biblia que mencionan el Arca de la Alianza persiguen exactamente lo mismo que la leyenda etíope de Menelik: otorgar al pueblo protagonista el rango de elegido de Dios. Si algo saben los historiadores, es que no hay pruebas de que el pueblo de Israel fuera esclavizado en Egipto, tampoco de la existencia de Moisés, de los 40 años de exilio en el desierto, de la conquista de Canaán, ni de nada parecido. Son hechos tan históricos como la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Por eso carece de sentido perder más tiempo en intentar averiguar qué era el Arca de la Alianza. No se trata más que de un objeto mítico dentro de una historia mítica, el sagrario ideal en el que guardan las leyes por la dignidad a sus elegidos, siempre según los criterios de estos investigadores, ¿verdad? En realidad, y de acuerdo a decenas de revelaciones coincidentes en todo el mundo,
Parece que el Arca de la Alianza era una unidad de comunicaciones entre los sacerdotes encargados de su custodia y el dios Yahvé, que viajaba en una estructura o nave voladora. Este artefacto de altísima tecnología disponía de un sistema de altavoces o bocinas por donde se dejaba escuchar la voz de Dios amplificada, y se alimentaba por medio de un generador radioeléctrico y dos baterías muy especiales, las llamadas tablas de la ley. El voltaje generado era de tal magnitud que una vez encendido el aparato, no era posible acercarse sin recibir una descarga eléctrica fulminante que resultaba ser letal en la mayoría de los casos. De ese modo, el dios Yahvé tronaba con su voz cada vez que utilizaba este medio para dirigirse a aquel grupo de humanos incondicionales. Y así pasó a la historia de aquel aparato tecnológico avanzado, construido enteramente por seres humanos sencillos, eso sí, siguiendo las instrucciones precisas de un Dios. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por hoy. Muchas gracias por tu atención.